Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la composición. La composición en las artes plásticas consiste en distribuir y ordenar intencionadamente todos los elementos que conforman la obra dentro de su marco visual. Hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de componer correctamente, pero voy a tratar de simplificarlo todo lo posible. De entrada podría dividir la composición en tres reglas básicas. Primero, la regla de los tercios. Segundo, la triangulación. Tercero, la simetría. También existe un modo muy antiguo y aún vigente para componer, que es la proporción áurea o la divina proporción. Pero de ella ya hablé en otro video que se los dejo por acá arriba y también en la descripción, donde la desarrollo en detalle, por lo tanto no voy a hablar en este video sobre la proporción áurea. Vamos a la primera regla, que es la regla de los tercios. Es tal vez el modo más común de componer que se usa también mucho en la fotografía, que consiste en dividir el área donde se trabaja, la superficie o el soporte en tres partes iguales, tanto vertical como horizontalmente. En los puntos de intersección de estas líneas es donde se va a emplazar el punto de interés de la obra. ¿Qué quiero decir con punto de interés? El punto de interés es el elemento o conjuntos de elementos, o sector, o plano, o área de color que es predominante en nuestro trabajo, o sea, la parte más importante de toda la obra. Y es donde el artista quiere que el observador de entrada dirija su mirada. Por lo general el punto ideal es arriba a la derecha, porque naturalmente el ser humano dirige la mirada hacia ese sector, es algo natural. Por eso en los diarios y en las revistas la página más cara para publicar una publicidad es la página impar, o sea, la página de la derecha. Lo mismo sucede con un cuadro, con una obra pictórica. Uno tiene tendencia a dirigir la mirada arriba a la derecha, pero no es excluyente. Digamos que cualquier punto de intersección en la regla de los tercios puede servir para tal fin. Una cosa que hay que tener en cuenta, una vez que tenemos resuelto el elemento principal donde lo vamos a colocar, es que este elemento o este conjunto de elementos, esta área, va a tener su propio peso, va a ser un área importante, por lo tanto va a tener un peso visual. Y este peso visual, al estar colocado en un costado o en otro, puede llegar a desequilibrar la obra. Es como una balanza, el cuadro se va a ir para un lado o para el otro visualmente, siempre hablamos visualmente. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Es colocar otro elemento u otros elementos en el lado contrario. Lo ideal es que, por ejemplo, si tenemos un elemento importante, que haya otros elementos de menor importancia, pero que en conjunto tengan el mismo peso visual. Esto último me lleva directamente a la segunda regla, que es la triangulación. Como recién les decía, este elemento o conjunto de elementos, o área, o sector, o plano importante, predominante en la obra, se puede equilibrar con otros elementos de menor importancia pero con el mismo peso visual. De esta manera vamos a obtener tres elementos. Lo ideal es que en una de las intersecciones con la regla de los tercios ubiquemos el elemento principal y los otros elementos sean distribuidos en el área contraria de modo que conformen un triángulo isósceles, o sea, un triángulo con los lados desiguales. Esto se hace como para dirigir la mirada del observador a un punto, que la mirada circule por toda la obra, que toda la superficie, todo el soporte esté trabajado, esté completo, que no haya áreas en blanco, áreas vacías, que la obra no se desequilibre para ningún sector, ni para un lado ni para el otro, y que quede armónico a la vista, que quede armónico visualmente. Esto se hace en un principio para evitar simetrías. Las simetrías muchas veces, si no son buscadas por algún motivo, por una cuestión de mensaje, pueden llegar a resultar monótonas y aburridas al ojo humano. Entonces, con la triangulación evitamos estas simetrías. Y la tercera regla es la simetría. Recién les dije que convenía evitar las simetrías por una cuestión de monotonía y de aburrimiento, pero en ciertos casos puede llegar a ser útil. Eso depende de lo que busque cada uno. Es un recurso, es un modo de componer, es un modo de equilibrar la obra, es un modo bastante simple porque algo simétrico es equilibrado de por sí. Y bueno, esto se usa por lo general tal vez en retratos donde el rostro está visto de frente, o cuando uno quiere hacer hincapié en un solo elemento en toda la obra, que el observador dirija su mirada hacia ese elemento y hacia ningún otro,
por lo tanto se coloca en el centro, en un tamaño importante, la obra resulta simétrica y no hay modo de distraerse ni de circular ni ir hacia otro sector del trabajo. Como para simplificarlo, es un recurso gráfico más. Estas serían las 3 reglas principales básicas, sintetizándolo muchísimo. Pero hay otros pequeños factores a tener en cuenta, no por eso menos importantes. Uno de estos primeros factores puede ser el nivel de detalle que tengan los elementos. Un elemento o un conjunto de elementos que está muy detallado va a tener más peso visual que otros elementos que estén menos detallados. De esta manera se logra una perspectiva espacial. Acá también juega el tema de los tamaños. Un elemento grande o un conjunto de elementos que abarcan una gran parte de la superficie del soporte van a tener mucho más peso visual que otros elementos más pequeños. Cuando trabajamos con diferentes paletas de colores, por ejemplo, colores cálidos o colores fríos, hay que tener en cuenta que los colores cálidos pesan más que los colores fríos. Esto no es tan excluyente, puede haber excepciones, pero en general los colores cálidos pesan más que los fríos. En general, los colores luminosos, los colores con un valor alto, son más pesados visualmente que los colores oscuros. Esto se da porque los colores luminosos se expanden. Si tenemos dos elementos exactamente iguales, con el mismo tamaño, uno blanco y otro negro, el blanco va a parecer más grande. La propia luminosidad del objeto lo agranda, se expande. En cambio, el negro o un color con un valor bajo, un color oscuro, contrae. Por eso suele decirse que la ropa negra adelgaza. Otro factor importante es que si un elemento, un objeto se dirige hacia uno de los costados de la obra, hacia una dirección en particular, ese sector conviene que esté libre, conviene que haya aire en ese sector. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, con un retrato, con un rostro, conviene que haya un poco de aire delante del rostro de esa persona, como para darle espacio a la mirada, que no esté contra el borde la mirada, porque eso daría una sensación incómoda, como de encierro. Conviene dejar un poco de espacio hacia donde se dirige la mirada. Y un último factor a tener en cuenta que les puedo sugerir es la línea del horizonte. La línea del horizonte nunca hay que colocarla atravesando el centro de la obra, el centro del soporte, de la superficie donde estamos trabajando. Siempre conviene colocarla o por debajo o por encima de ese centro. Si la colocamos por debajo, nos va a dar espacialidad en la obra, nos va a dar la sensación de espacio, de aire, de amplitud. Esto se utiliza mucho en los paisajes. Si uno quiere dar esa sensación de amplitud, basta bajar el horizonte y de esta manera vamos a sentir que estamos en un lugar grande. En cambio, si el horizonte lo subimos, nos va a dar más la sensación de estar sobre la tierra o de estar recostados en el suelo, en el terreno. Va a dar una sensación más íntima, más de estar en contacto con la tierra, donde se va a ver menos cielo. Podemos colocar el horizonte por encima de la línea media o por debajo, pero nunca en el centro. En el centro se forma una simetría que no es aconsejable. Y bueno, esto en resumen es más o menos todo lo que habría que tener en cuenta para componer una buena obra, para lograr un buen resultado en nuestro trabajo. Por supuesto, este tema da para largo, hay muchas cosas para aprender, para estudiar, para tener en cuenta. Yo traté de sintetizarlo lo más posible y espero que por lo menos les dé una pauta, les dé una base como para comenzar a componer de la manera correcta, de que una obra, un cuadro, un dibujo no quede desequilibrado, que quede armónico, que quede agradable a la vista. Así que una vez más, gracias por haber llegado hasta acá. Si todavía no lo hicieron, se pueden suscribir, es totalmente gratis, el botoncito rojo acá abajo y me ayuda un montón. También si quieren colaborar con el canal, les voy a dejar los links acá arriba, en la descripción y en el primer mensaje. Esto fue todo por hoy, les dejo un abrazo enorme y será hasta el próximo video. Chao.